Hace unos días el Cabildo de Tenerife confirmaba que ha sido víctima de varias estafas a través de la red. Ha perdido 800.000 euros. Los ciberataques siguen creciendo hasta el punto de que los expertos no descartan que las guerras físicas acaben siendo sustituidas por las ciberguerras. De los riesgos en el mundo digital vamos a hablar con Igor Lukic, que es experto en ciberseguridad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Una ciberguerra es posible a día de hoy? ¿Cuándo podríamos hablar de ciberguerra? Bueno, la ciberguerra yo creo que era posible desde los años 90. Desde que teníamos Internet, cualquier objetivo es alcanzable. Entonces, si tú tienes un servicio que no está bien configurado, te lo pueden atacar y pueden hacer daño. Así que el concepto de ciberguerra viene de muy atrás. ¿Cuál es el mayor riesgo ahora mismo como sociedad al que nos enfrentamos en la red? Pues yo creo que responder. Si nos atacan, lo importante es saber cómo vas a responder ante ese ataque. Si vas a tardar mucho tiempo, pues tu servicio no va a estar disponible y vas a tener problemas serios de cara a la sociedad. ¿Por qué los ciberdelincuentes son más rápidos que los gobiernos y que las empresas? Siempre van un paso por delante a pesar de que gobiernos y empresas intentan protegerse. Porque tenemos normativas, tenemos reglas, tenemos falta de presupuesto, tenemos gestionar personas en ese incidente es complejo. Yo creo que el ser humano no está preparado para ciertas situaciones de estrés. Y cuando sufres un incidente de ataque, pues imagínate, saltan todas las alarmas y uno no es capaz de pensar con claridad, ¿no? Y yo creo que eso es el punto, el talón de Aquiles de muchas empresas es cómo responde ante un incidente grave. ¿Y qué mecanismos ahora mismo, tanto técnicos como legales, tenemos para protegernos de la ciberamenaza? Bueno, tenemos normativas, tenemos la NIS2 que un poco refuerza lo que es el tejido empresarial, sobre todo el que le presta servicio a infraestructuras críticas, precisamente pues para que tengamos medidas de seguridad mínimas implementadas. Tenemos soluciones tecnológicas, tenemos avances tecnológicos para protegernos contra amenazas, pero recuerden una cosa, que de 100 millones de ataques que podemos parar, basta solo un ataque exitoso y toda la baraja de naipes se cae, como un efecto dominó. Entonces esto es un problema serio que tenemos de interconexión y de la propia tecnología. ¿Se invierte lo suficiente en ciberseguridad? Rotundo no. Evidentemente hay mayor inversión de cara a los últimos años, pero vamos a ser honestos, en el tejido empresarial, vuelvo a decir, aquí lo que importa es el negocio, los márgenes de negocio y todo lo que sea, pues invertir en tecnología, por mucho que quieren avanzar, la seguridad es cara y encima hace que los procesos no sean tan fluidos, que se paren ciertos proyectos que se tienen que analizar y todo eso va en contra de la productividad. Así que no se invierte suficiente bajo mi punto de vista. Y le pregunto, ¿hay empresas que están retrasando quizás sus proyectos de digitalización por el aumento de las amenazas en la red? Bueno, las que intentan hacerlo con cabezas, posiblemente que sí. Lo que pasa es que el mercado te obliga a digitalizar o estás fuera del mercado. Entonces ya no es una cuestión de retrasarlo, es que si lo retrasas no vas a ser competitivo. Así que por fuerza muchos negocios tienen que digitalizarse porque el usuario, el cliente, lo que quiere es a golpe de clic poder llegar a ti. Entonces no te queda otra, como se suele decir. Hay países muy laxos, incluso algunos que llegan a ser encubridores con ciberdelincuentes que desde su territorio ataquen a otras fronteras. Bueno, por supuesto. Nosotros tenemos un concepto que no sé si os suena la falsa bandera, es decir, que tú parece que atacas desde un país, pero realmente estás encubierto por su tecnología de IP, y entonces aparenta que eres de un país X, pero resulta que estás operando desde otro. O sea, esto es mucho más complejo de lo que parece y por supuesto, existen también bandas organizadas en ciertos países que sabemos que operan con impunidad y con inversión gubernamental detrás. ¿Y hasta qué punto esas bandas de ciberdelincuentes se han profesionalizado? A un nivel impresionante. Es un tema que no daría para todo un programa, pero os aseguro que son empresas muy eficientes, tienen sus propios departamentos de gestión, de programación, de marketing, de soporte técnico, de calidad, tienen mucho dinero con criptomonedas, así que recursos son amplios, entonces se ha profesionalizado de una manera bárbara. Hace unos días, lo adelantábamos antes, el Cabildo de Tenerife anunciaba que había sido víctima de varias estafas a través de la red, 800.000 euros a través de la técnica del phishing. ¿Qué es esto exactamente, señor Lukic? Bueno, es una técnica casi de pescar víctimas y de que en un despiste crees que estás en el sitio legítimo y estás precisamente en la trampa del adversario, ¿no? Y entonces en ese momento pues le entregas una contraseña o le entregas un dato financiero o una tarjeta de crédito
y empieza el hilo de la estafa, ¿no? El hilo del ataque. Y una vez que te tienen en esa primera fase, pues puede desencadenar en un secuestro de ficheros, te puede pedir un rescate, te puede pedir un chantaje. Vamos, se abre todo un hilo de posibles ataques en un despiste, así de claro. Por su experiencia y para que la gente en casa pueda comprender aún mucho mejor la gravedad de las ciberamenazas, le quiero preguntar algún ciberataque, sobre todo a lo mejor a escala mundial, que haya sido bastante importante y que haya tenido mucha repercusión. Múltiples, hemos tenido ataques en ciertos países, evidentemente más. De hecho, en Ucrania, hace muchos años antes de esto de las guerras, tenían un ransomware que se llama NotPetya, que precisamente paralizaba infraestructuras críticas, sobre todo de alimentación. Imaginaros, o sea, toda la superficie de mercado no podían operar, la gente no podía comprar en sus supermercados, o sea, que era un ataque bastante grande, ¿no? Y después mundial teníamos el WannaCry, que no sé si se acuerdan, hace un par de años largos, que prácticamente podía paralizar pues la mitad del mundo de las telecomunicaciones, o sea, que una caída masiva. Son ataques que nos pueden afectar a todo el mundo y pueden impactar nuestra vida social, que es lo más importante. Precisamente la última cuestión iba por ahí. Nosotros como usuarios de la red, ¿qué podemos hacer para protegernos de esas ciberamenazas? Minimizar la superficie de ataque, eso consiste en tener lo mínimo expuesto posible, pocos dispositivos bien configurados, una mentalidad de seguridad, es decir, tú tienes que invertir un poquito en seguridad en el tiempo, en configurarlo, en hacer esa reflexión mental de lo que realmente tienes ahí, qué tipo de contraseñas utilizas, cómo lo estás implementando, pero sobre todo fiarse de los canales principales, no caer en esas trampas de phishing, como bien tú decías antes, salirte de esos canales fraudulentos o intentos de fraudulentos, ¿no? Por SMS, por WhatsApp, por cualquier mensajería te van a intentar decir que tu cuenta ha sido atacada, que han detectado una actividad maliciosa. En cualquier caso que recibimos ese tipo de mensajes, bien, cierra ese mensaje, eso es importante, y vete a la fuente oficial a hacer la gestión que tienes que realizar o comprobar. No quedarte en ese canal donde precisamente ante el pánico, pues pinchas en ese enlace que es lo más fácil para resolverlo. Y ahí es cuando caes en la trampa. Pues Igor Lukic, experto en ciberseguridad, muchísimas gracias por esta radiografía de las amenazas en la red. Muy buenos días. Buenos días, gracias.